El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la fiesta, la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Bien, hoy empieza una miniserie, no es de Netflix, sino una secuencia de 6 domingos en los cuales se va a leer el capítulo 6 de San Juan, que es largo, muy detallado, de esta multiplicación de los panes con que empezamos hoy y todo lo que sucedió después. Este capítulo 6 de San Juan, importantísimo, extraordinario, debe verse en perspectiva hasta el momento presente. ¿A qué me refiero? Va un poquito más adelante, este texto va a aparecer una referencia, fíjense acá, apareció una referencia a la Pascua. ¿Qué es la Pascua para un judío? El episodio histórico de la salida de la esclavitud, servidumbre de Egipto. Atravesaron el desierto donde sobrevivieron con el maná, ese pan milagroso que caía, aparecía de noche. A ese maná va a ser referencia después los judíos y Jesús. Hace referencia a todo eso la Pascua. Bien, este es como un gran segundo capítulo de esa historia, este milagro de Cristo y el largo discurso que viene, bellísimo. Eso se engancha con un, llamémosle, tercera etapa, tercer episodio, que es la última cena, que aclara en la última cena lo que va a quedar muy en misterio en este episodio, cuando Cristo les hable de comer su cuerpo y beber su sangre. Y el episodio que sigue es lo que dejó a la Iglesia, que es lo que estamos hoy, la misa. Desde la salida de Egipto, 1500 años antes de Cristo, hasta el día de hoy, hasta el fin del mundo, se puede decir hay una continuidad cuya interpretación está dada por Jesús en el texto capítulo 6 de San Juan y el episodio de la última cena, institución del sacerdocio y de la Eucaristía. Bien, no me voy a detener hoy en explicar este pasaje, bueno, ya va a haber tiempo, son 6 domingos, sino que hoy justamente en todo el mundo, porque la liturgia es igual, los textos son iguales en todo el mundo,
Hoy se ha leído en todo el mundo este pasaje que hace referencia, vamos a ver, como les dije, a la última cena. Y coincide casi exactamente con la inauguración de los Juegos en París, los Juegos Olímpicos, donde en ese acto de inauguración se hizo una parodia, creo que todos lo saben, no hace falta que lo explique, una parodia, una burla de la última cena, explícita. Esto no es casualidad, esto es preparado desde hace años con un presupuesto enorme por toda una dirección de un comité olímpico, etcétera, etcétera. Bueno, voy a hacer algunas reflexiones sobre el tema en varios puntos para ver si soy claro. Primera, tema importante, Francia. No es casualidad Francia. Cada país, como cada persona, tiene una vocación. Cada uno de nosotros, no hace falta ser un genio, ni siquiera un santo, para saber que en el plan de Dios todos tenemos un lugar único. Somos insustituibles. Lo que yo no haga, no cumpla de la voluntad de Dios, no hay sustituto. Es muy importante esto, es todo un tema largo, para, no sé cómo decir, el verdadero amor de sí, el verdadero aprecio de sí. Dios me creó, así como cada especie de flores y cada estrella, cada planeta tiene una función, no la vemos, pero tiene una. Dios no hace porque sí las cosas y después trata de ubicarlas, ¿no? Todo tiene su razón de ser, más las personas. Bien, las naciones tienen su vocación insustituible. Israel es el pueblo más notable, pues tuvo una vocación de traer a Jesús. Es muy clara, muy notable, muy conocida. Hay otros menos conocidas, pero en la historia se ve claro. España tuvo una misión con América, con nosotros. Grecia y Roma tuvieron una misión muy grande, muy importante, vinculada al Evangelio. Y Francia la tuvo muy clara desde su conversión. Por eso Francia ha sido designada desde hace siglos, desde el año 500 en adelante, como la hija mayor de la Iglesia. El primer país del mundo que se convierte totalmente al cristianismo. Por eso es llamado la fille aînée de l'Église. Así la llamaron a Francia. Allá por el año 500, un rey bárbaro, Franco, Clodoveo, ocurrió en una batalla, ocurrió un milagro, su esposa Clotilde era católica y él se convierte y a raíz de eso se bautiza, se bautiza toda la tropa, digamos, todo su ejército, y se convierte en Francia. Y ahí empezó realmente, se puede decir, la cristianización de Europa. El que lo bautiza Clodoveo, un santo, se llamaba San Remigio, dejó escrito esto en su testamento. Año 500 y algo. San Remigio. El reino de Francia está predestinado por Dios para defender la Iglesia romana, que es la única y verdadera Iglesia de Cristo. Será victorioso y próspero mientras permanezca fiel a la fe romana, pero será terriblemente castigado siempre que sea infiel a su vocación. Del año 500, de un padre de la Iglesia, San Remigio, que es el que bautizó, lo preparó y lo bautizó a Clodoveo y su tropa. Un personaje muy importante en la historia de Francia. Bueno, Francia, no voy a contar la historia de Francia, imagínense, pero ha sido casi siempre infiel, ha tenido etapas de grandeza, enorme grandeza, ha marcado el ritmo de Europa y esa es la misión de Francia. Pero ha sido muy infiel, muy terriblemente infiel, con actos sobre todo políticos, masivos. Por eso Francia, recuerdan la misión de Juana de Arco, por ejemplo, es un llamado de atención a Francia. Más aún se le apareció Jesucristo a Santa Margarita María de Alacoque con un mensaje para el rey, para la corte, para Francia, para el episcopado y para el pueblo, como diciendo, se está apartando de su misión, ha recibido grandes dones. Los grandes dones son grandes responsabilidades. Francia fue infiel y ha sufrido terribles castigos.
la Revolución Francesa, se autoaniquiló Francia. La era napoleónica completó su aniquilación con las locuras de Napoleón. Perdió el 20% de su población, dejó destrozado. La guerra franco-prusiana, 1870. La Primera Guerra Mundial, 1914. Y la Segunda, 1939. Así que ha padecido tremendamente. Se corrigió Francia. Primera cuestión. Francia sigue con su infidelidad y cada vez más profunda. Segundo lugar, ¿qué pasó? Tengan cuidado con expresiones muy comunes, no solamente de la prensa. Por ahí la prensa dice, bueno, esto sí, son temas discutidos. Creo que todos saben, se hizo una parodia, una burla de La Última Cena. Un trans, casi todos los actores son trans, gay. Es una especie de alarde de cultura woke. O sea, todo lo que es transgresión, todo lo que es malo, feo, anticristiano, antinatural, estaba en escena. Bueno, ¿qué han hecho? Digo, una mala interpretación, es decir, ha herido la sensibilidad de los católicos. Lo van a escuchar por todos lados. No, no es eso lo que pasó. Pasó cosas mucho más graves. Ofendieron a Dios, pero de frente, directamente, explícitamente. No me importa que me ofendan a mí. Ese argumento, que lo van a escuchar por todos lados, incluso dentro de la Iglesia, ha ofendido la sensibilidad de los católicos. Sí, también, pero no es eso lo importante, absolutamente para nada. Yo no importo. Dios es más importante que yo, ¿no? Entonces, fíjense las falsas interpretaciones de estos hechos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en realidad? No son inocentes. No los disculpemos diciendo, bueno, son ignorantes, gente no tuvo catecismo, pobrecito. No, esto es política cultural del gobierno de Francia, que ya sabemos qué es este hombre. Bueno, dicho en términos teológicos, dicho en términos católicos de fe, que es el punto de vista de Dios, esto es un pecado contra el Espíritu Santo, del cual, les cito las palabras de Cristo, para que no crean que es de un cura enojado. El que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida ni en la otra. En la otra sabemos que no, y en esta tampoco. ¿Por qué? Porque se cierran, no solamente se cierran, se enfrentan al que es el único que puede perdonar los pecados, que es Dios. En primer lugar. Segundo, no solamente un pecado contra el Espíritu Santo, que es el peor de todos los pecados que se pueden cometer, y no es de un loco. Esto no lo hizo un grupito de locos en un boliche. Es política del gobierno de Francia, premeditado, no es inocente. Segundo lugar, y voy a usar la Escritura, es un pecado que clama al cielo. ¿Qué son los pecados que claman al cielo? Son esos pecados públicos, difundidos, donde hay muchas complicidades, el que lo va a idear, el que lo promueve, el que no se opone, el que hace una defensa tibia, el que etcétera. Hay muchos grados de complicidades. Pecados que la sociedad no reprende, no reprueba, no castiga, no hace justicia. Entonces, ¿por qué se dice que clama al cielo? Porque es como si dijera, tiene que intervenir Dios. Porque los hombres, que debiéramos intervenir, para eso nos dio la autoridad, la inteligencia, la libertad, la conciencia, no intervenimos. Ejemplo, el ejemplo más claro, bíblico, es el de Sodoma y Gomorra. Lean lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Fueron destruidos por Dios por pecados más chicos que estos. Esto es mucho más grave. Eso es lo que en realidad ocurrió. No simplemente un hecho discutido, un hecho polémico. Tengan cuidado con ese lenguaje que no nos acostumbremos. ¿Qué es un hecho polémico? Un hecho aberrante. Hay que poner las cosas el nombre que le corresponde. Bueno, tercer lugar, ¿qué nos corresponde a nosotros? Miren, yo diría casi lo que hizo Cristo. ¿Nunca lo vieron enojado a Cristo? Piensen, sí, varias veces, pero dos actuó
solamente se enojó, sino actuó, corrigiendo o llevado su enojo santo en el templo. Las veces que enojaron a Jesús no fue porque le dijeron que estaba loco, que estaba endemoniado, etcétera. Les contestó pacientemente, le dijeron de todo a él. Pero cuando ofenden a Dios, ¿se acuerda lo que hizo? Se enojó, volteó a las mesas a los cambistas, pero un pecado menor era usar la iglesia simplemente para hacer un buen negocio. Esto es mucho más grave. Tenemos que imitar el enojo de Cristo, que el enojo es proporcional al amor, a la conciencia, a la lucidez de lo que ha ocurrido. Pero fíjense cómo la prensa o la cultura moderna atenúa las cosas que quiere y las otras las agrava. ¿Qué es lo que dice la prensa? Los ultraderechistas se enojaron. Ese ultra es para descartarte, es peyorativo, es como decir, bueno, este es un loco, ¿qué otra cosa va a decir? Es ultra, o sea, se pasó de rosca. No, tendría que ser las personas que tienen fe y son sensatas y tienen temor de Dios, o sea, saben quién es Dios, son los que se enojan. O a veces reacciones superficiales o frívolas. Bueno, sí, hay tantos temitas que tratar, una lástima. ¿Qué es una lástima? Esto es gravísimo. O disculparlos por distintas razones, etcétera. Bueno, son ignorantes, etcétera. Hay que poner, Jesús dice el Evangelio, si te pegan una mejilla, poné la otra. Eso cuando te ofenden a vos. Pues a mí me insultan a mi madre, estando yo presente. La basurean delante mío. Yo pongo la otra mejilla de mi mamá. ¿Quién va a hacer eso? ¿Qué varón que le insulten o la agravien a su esposa delante suyo no reacciona? O si no reacciona, ¿cómo lo categorizarían? Han tocado a nuestro Dios, a nuestro Cristo, a la última cena, donde instituyó el sacerdocio y la Eucaristía. ¿Nos vamos a quedar pasivos? ¿No pasó nada? Y obvio, pronto se va a olvidar. Empezaron los juegos, el fútbol, por dónde va la Argentina, deportes, pantalla, etc. Y el episodio pasó. No. Este episodio exige una reparación. Esto exige una reparación. Y yo hago una pregunta. ¿Por qué no hicieron una parodia de Mahoma y de Alá? Me hubiera encantado que hubieran hecho eso. En este momento estaba ardiendo París, les aseguro. Se suspenden las Olimpiadas. ¿Por qué no se meten con los musulmanes? ¿Por qué no insultaron a los judíos? ¿Por qué no se metieron con los judíos? Sobra tema, sobra libreto. Hubieran reaccionado las Naciones Unidas, hubieran retirado los embajadores de casi todos los países del mundo, se hubiera pedido sanciones, hubiesen exigido reparaciones, retractaciones, renuncias de funcionarios, del presidente para abajo. Pero tocan a la Iglesia, ¿y nosotros qué? Díganme, no se guíen, porque si yo estoy un poquito enojado, no se guíen y me enojo, sino les estoy proponiendo temas para tomar conciencia. Paradojas, otro punto. ¿Qué paradojas? ¿Quién inventó las Olimpiadas? Los griegos, 800 años antes de Cristo. ¿Por qué nacieron y en qué contexto? Bueno, para evitar las guerras, porque siempre si no estamos peleándonos, es una manera de, una especie de terapia, una catarsis, como se dice, bueno, de desplegar sus fuerzas, energía, la competición sana. Un poquito con ese sentido. Pero también, porque los griegos eran muy inteligentes, las Olimpiadas era un acto religioso. Era en honor de los dioses del Olimpo. De ahí vienen Olimpiadas. Si era Palas Ateneas, si era Atenas, habían en Corinto, las distintas, eran actos en honor de las divinidades, un acto religioso. E incluso tenía tanta fuerza este acto sacro que habiendo guerras, ocurrieron varias veces, llegó la época de las Olimpiadas, había una guerra.
se suspendía la guerra, se realizaban las Olimpiadas y continuaba la guerra. Para que vean, los antiguos paganos que no conocieron a Jesucristo, que tenían una noción tan lejana de Dios, de la divinidad, de lo que se le debe a la divinidad, eran más respetuosos que nosotros. Y si no entendí mal o leí mal, vieron que le ponen título a los espectáculos estos, creo que es Holy Game, juegos sagrados. Es una burla. Mucho mejor, más sano era lo de los paganos que esto. Esto es algo terrible. Digo paradojas. Fíjense, días atrás nomás, casi se rompen relaciones diplomáticas porque cantaron un canto de tribuna de fútbol por una cosa que hay que buscarle la vuelta para decir que era un acto racista. ¿Se acuerdan que hubo que pedir perdón públicamente? Exigieron los franceses, hicieron todo un lío, hicieron suspensión de jugadores. Fíjense qué mundo respetuoso de los negros. Dios es mucho más que todos los negros, los blancos, los amarillos. Pero fíjense la hipocresía del mundo moderno. Eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Las grandes mentiras y las grandes hipocresías. Amaga, esto es la cultura woke, alardea de sensibilidad hacia los negros. Mentira. Si no tiene sensibilidad ni para Dios, ni para los niños por nacer, y podría seguir la lista, no les creo nada. Esta es la gran hipocresía de la cultura woke moderna, que es la última onda. Y los Black Lives Matter, esos homenajes que hasta las canchas de fútbol le hacen porque mataron a un negro, no sé qué, en Estados Unidos. Y la cantidad de mártires que hay católicos, no hay que hacer homenajes. ¿Cuántos temas? Pero fíjense, cuando quieren hacer enfrentamientos en la sociedad, buscan cualquier tema, pero no les interesan los temas que toman, sino para sembrar conflictos. Ahora sí que valdría la pena sembrar un conflicto. Ahora sí se podría romper relaciones diplomáticas un país que sea católico. O presentar quejas y la Iglesia Católica pedir una reparación pública. No sé qué va a pasar, pero el repudio del episcopado francés me avergüenza, es lamentable. Hacen elogio a la parte artística, y es verdad, esto es una vidriera al mundo. Está todo el mundo presente ahí. Es más grave, agrava todo esto. Entonces sí, elogia la parte artística, algunas cosas interesantes, pero sí repudia este acto de, no sé cómo qué palabra lo llama, pero no, era para mucho más, era para muchísimo más, ¿no? Finalmente, o penúltimo, esto es un síntoma del mundo de hoy. A veces no nos damos cuenta, porque estamos en lo inmediato, en lo nacional, en lo de la semana, en nuestros problemas personales. No hay que perder el pulso de lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa hoy allá, mañana nomás, pasa acá. Y lo que está presente allá, lo que dio origen a esto, está en nuestra propia cultura, en los jóvenes, que con un teléfono que los papás les regalan a sus hijos, absorben esto, sin criterio, acríticamente. Y lo que tal vez le dice, sí, no me gustó. No es solamente no me gustó. Es todo horripilante el espectáculo, porque es la cultura de lo feo, de lo deforme, de lo antinatural. Se mete. Nuestros chicos van a ser semi-woke. ¿Por qué? ¿Cómo les llegó? Y les llega hoy. En 2 minutos llega. Ya lo tiene. Entonces es un síntoma real. Esto no es una película de ficción, es realidad de lo que pasa hoy también en todo el mundo y también en nuestra Argentina. Y fíjense otro síntoma. El grupo más duro acá es lobby gay, los trans, los LGTB, no sé cuánto, queens, no sé. Bueno, acá le van agregando sectores. Ellos son las víctimas, ¿han visto? Son víctimas de la sociedad, se victimizan. ¿Se dan cuenta de la agresividad de ellos? Ellos son los agresivos, no nosotros. Nosotros
Cada vez que decimos los gays, sí, pero yo no estoy contra los gays, hay que ayudarlo y qué es esto. Hacemos 1000 aclaraciones en la Iglesia, en la tradición católica, siempre. Ellos no tienen ningún reparo. Esto lo gestaron ellos. Son esencialmente agresivos. Y digo más, esto es satánico. Los pecados, a medida que son más graves, son más diabólicos. Acá hay inteligencia diabólica por la perversidad, por el odio a lo sagrado. ¿No habían otros temas hermosos en la cultura francesa, mundial? Esto es odio, y es un odio diabólico. Es clarísimo. Les invito a que lo piensen. Bien, pero finalmente ahora es un motivo de credibilidad. ¿Por qué el odio a la Iglesia? ¿Por qué no odian a los luteranos? ¿Por qué no odian a los mormones, a los testigos de Jehová? Porque no existen. Porque no existen. Porque son inventos humanos. Porque el no está vivo es Cristo, es Dios, es la Iglesia. Debilitada, reducida, diluida, todo lo que quieran, La Iglesia sin fuerza, no tiene fuerza la Iglesia. 500 años atrás, esto no lo hubieran hecho. Nadie se hubiera animado a hacer, ni se les hubiera ocurrido. Pero es un signo de credibilidad de la Iglesia, un signo más de que la Iglesia está viva. Se meten solo y con ese odio contra la Iglesia. Porque el demonio, hay una sola persona que le tiene odio, y esa es Jesucristo. Y lo dijo Jesús en la última cena, y lo cuenta San Juan. A ustedes los van a odiar, pero el problema es la cosa es conmigo, como dicen los mafiosos. La cosa es conmigo, dirá Jesús. Es con Él. Por eso, fíjense qué paradoja. Cuando se leyó en todas las iglesias de Francia este texto que preanunciaba la Eucaristía, el sacerdocio, el don más grande de Cristo, ocurre este episodio. Bien, yo les propongo temas para pensar nomás y reflexionar y reaccionar. Hay muchas maneras, pero sobre todo para testear nuestra fe. Si no nos indignamos, si nos olvidamos, si nos interesan más los juegos, no tenemos fe, porque el enojo o la conciencia de la gravedad de esto está en proporción a nuestro amor, nuestra fe, la lucidez, nuestra fe en Cristo, en Dios y nuestro amor a Él.